Entonces vamos a revisar el codo. En general el codo tiene hartos tipos de lesiones bien frecuentes, por ejemplo la luxación de codo, que es una de las más frecuentes. Tenemos la epicondilitis, que son enfermedades de tipo ortopédico, y desde el punto de vista traumático, los traumatismos de codo, obviamente, ¿ya? Aquí vamos a enfocarnos principalmente en la patología traumática, por lo menos esta clase, ¿ya? La idea es que en la disertación ustedes complementen la parte con las patologías que son más ortopédicas. Como les dije, voy a tratar de ser como breve en esto para que podamos hacer más paso práctico y revisar el codo en una clase. En realidad hay hartas cositas que ver y eso es lo que interesa. Biomecánicamente sabemos que el codo tiene un valgo fisiológico, ¿no es cierto? Está constituido por una cápsula articular que contiene la articulación húmero-cubital y la articulación radiocubital proximal, o sea, todo parte de la misma articulación. ¿Qué significa eso? Que siempre que tengamos una lesión del codo o de la región del codo, vamos a tener restricciones de la flexoextensión y vamos a tener restricciones de la pronosupinación. Eso siempre va a ocurrir, ¿ya? Y debido a que tiene una garganta, ¿no es cierto?, que hace que quede como una articulación oblicua, vamos a tener el famoso valgo, ¿ya? Y entre otras cosas, el valgo va a darnos el eje de la flexoextensión. Acuérdense de eso, que lo vimos en biomecánica, ¿no es cierto? Cuando uno extiende el codo va hacia el valgo, y cuando uno lo flexiona va hacia el varo. En cierta forma, el eje de la flexoextensión es oblicuo, ¿ya? Y la flexión es mucho más laxa en términos de la cápsula articular. Por lo tanto, el patrón capsular de codo es mayor limitación a la flexión que a la extensión. Pero la extensión es la posición de close back. Por lo tanto, nos va a costar más lograr la extensión completa que lograr la flexión completa. Mucho más fácil ganar rangos de flexión. Aún así, la flexión es lo que más se limita. ¿Queda claro eso, no es cierto? ¿Ya? Nos va a costar básicamente porque el close back de codo, ¿no es cierto?, que es la extensión, va a generar mucha tensión de los elementos cápsula ligamentosos. Entonces llegar a ese nivel de tensión es un poquito más difícil. Y funcionalmente es mucho más útil, ¿no es cierto?, que nuestro paciente gane extensión a que gane flexión. O sea, uno puede tener digamos, la extensión y utilizar más el brazo de forma funcional, aun cuando sabemos que la función del brazo es el alcance. Pero es mucho más invalidante tener una limitación de la extensión que una limitación de la flexión. El paciente no siempre va a necesitar tener rango sobre los 100 grados, ¿no es cierto?, de flexión. De ahí hacia adelante, digamos, ya puede hacer muchas cosas. ¿Queda claro eso? Eso es importante desde el punto de vista fisiológico, y nosotros cuando veamos el tema de las cargas, aquí nos interesa que tengan bien claro lo que tiene que ver con la biomecánica. Porque si yo voy a extender el codo, como va al valgo, voy a tener compresión del compartimento lateral, ¿no es cierto?, desde el punto de vista óseo, y tensión ligamentosa del compartimento medial. Eso es como un resumen de lo que vimos en biomecánica el año pasado, cortito. ¿Ya? La limitación a la extensión y a la flexión, que aparecen acá, ¿no es cierto?, cuando extendemos, el impacto del olecranon, la cápsula articular, que puede ser la del radio o puede ser la de la articulación húmero-cubital. Ojo con eso. ¿Ya? También recordar que cuando hacemos la extensión vamos a necesitar que el radio descienda. Otra cosa importante, si el radio no desciende vamos a tener limitación de la extensión. Entonces son muchos factores mecánicos que pueden influir acá. Y en la flexión, digamos, el comportamiento activo de la articulación, vamos a tener la cabeza radial, ¿no es cierto?, en la fosita supracondilia, la coronoide en la fosa supratroclear, y la tensión muscular y capsular. Por suerte la cápsula en flexión es más laxa, por lo tanto la cápsula no nos genera tantos problemas para la flexión. Más fácil que encontremos dificultades por otro lado. ¿Ya? Tenemos distintos tipos de fracturas. Las supracondilia ocurren con la mano en extensión aplicando una fuerza sobre la cara del codo flexionado. O sea, van arriba de los cóndilos, ¿ya? Y podemos tener también fractura intercondilia, o fractura del cóndilo humeral, o de la epitróclea, o el epicóndilo, que son todas esas que vemos ahí. El tratamiento desde el punto de vista kinésico no varía mucho, es bien similar. Dígame. ¿No se ve? Estoy tapando. Ah, ya. ¿Ahí sí? Ya. Desde el punto de vista del tratamiento ortopédico, el tratamiento ortopédico, como en la mayoría de las lesiones, va a estar más indicado en las lesiones en las cuales no exista desplazamiento. ¿Ya? Si existe, digamos, una suerte en la cual el segmento no se desplaza o el segmento no está completamente fracturado, vamos a tener tratamiento ortopédico, y sobre todo en niños. ¿Ya?
Ahora, en adultos, como tal, es importante que exista una buena reducción anatómica y que el segmento quede lo más congruente posible. Porque en estos casos, tanto en las fracturas de codo como en las fracturas del radio, siempre pequeñas limitaciones o pequeñas alteraciones del segmento óseo nos van a generar grandes limitaciones del rango articular. Y aquí podemos encontrar muchos enfield duros. ¿Ya? Ojo con eso, muchos enfield duros. ¿Ya? Entonces la complicación, o una de las complicaciones mayores que vamos a tener, es la limitación del rango articular, y esta limitación del rango articular asociado a trastornos, ¿no es cierto?, de la movilidad o a exceso de fractura, como son segmentos articulares, como los que vemos en la imagen, vamos a notar rigidez, ¿ya? O sea, si hay una lesión intraarticular, aquí va a haber en cierta forma desplazamiento de algún segmento óseo, y cuando queramos extender el codo, que tiene relativa congruencia porque tiene un grado de movilidad, por ejemplo la articulación húmero-cubital, vamos a notar que pueden existir muchos enfield, ya duros. Y el paciente tiende a generar rigidez y la rigidez en el fondo se convierte en limitación de la movilidad. ¿Ya? Por lo tanto, una de las complicaciones a largo plazo es la rigidez. Por suerte, la articulación del codo, en términos globales, a pesar de que pueda tener, por ejemplo, artrosis, ¿ya? O sea, procesos degenerativos avanzados, no es una articulación que se caracterice por el dolor. Por dos motivos. Primero, porque no es una articulación de carga, digamos, en la actividad de la vida cotidiana. O sea, el paciente se fractura y si quiere dejar el codo descansando no lo ocupa la otra mano. Si tiene las dos lesionadas, ahí se le va a complicar la vida, ¿ya? Pero no lo necesita para caminar, por decir así. Entonces puede dejar el brazo descansando. Y hay pacientes con artrosis de codo que no tienen gran sintomatología. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la rodilla y la cadera, que son muy invalidantes desde el punto de vista de los procesos degenerativos, ¿ya? Ahora esto se vuelve invalidante porque la persona no puede hacer su vida de forma normal al tener limitación de ese brazo, ¿ya? Y le va a complicar sobre todo en la actividad manual. Entonces la complicación típica es la rigidez, la osificación heterotópica. Osificación heterotópica quiere decir que va a consolidar con tejido óseo en regiones en las cuales no debería haber tejido óseo. Por lo tanto, esas colecciones de tejido óseo fuera del hueso normal, ¿no es cierto?, o dentro de la región de la articulación, nos van a dar enfield duro y limitación de la movilidad, ¿ya? Artrosis postraumática y la neuropatía del cubital, que pasa, ¿no es cierto?, dando una vueltecita por el borde supra epitroclear y después se mete en la fosa epitrocleo-lecraniana. ¿Ya? Es muy frecuente que se pueda lesionar. Entonces el paciente puede terminar, como en este caso, con una prótesis de codo, que es la que vemos ahí, aunque hay distintos tipos de prótesis, ¿ya? Ahí tenemos un tratamiento de una fractura intercondilia, está tratada con aguja, ¿no es cierto? Lo que se hace es fijar los cóndilos y después se coloca un yeso. Así los cóndilos quedan fijos en su posición y después se tratan. Puede ser también el caso de que exista un cuerpo libre intraarticular. Entonces el paciente se fractura. Lo lógico sería que nosotros viéramos en cualquier caso de fractura aumento del volumen de la articulación y del líquido de la articulación. Es como notorio. Siempre hay que tener ojo porque estos pacientes se pueden fracturar el codo y puede ser una fractura como las que vemos acá, que son desprendimientos del cartílago articular o pequeñas fracturas y hasta fisuras, ¿no es cierto?, del tejido óseo, pero te generan un gran volumen de la cápsula del codo, que es bien grande, porque alberga, acuérdense, la radio cubital proximal y el codo en sí. Entonces el paciente queda como con el codo hinchado. Y no siempre vamos a tener hematoma, entonces nunca hay que confiar, ¿ya? Si encontramos grandes cantidades de volumen, puede ser perfectamente por una pequeña fractura. Y esa pequeña fractura produce derrame de líquido al interior de la articulación y puede generarnos una restricción de igual manera, porque podría haber incluso un cuerpo libre, como lo que vemos acá, la fractura de Cocker-Lorenz. Este es un desprendimiento de el cartílago articular, ¿ya?, del epicóndilo. Puede ser, ¿no es cierto? El radio en este caso impacta y genera un desprendimiento del cartílago articular, y eso nos genera un cuerpo libre intraarticular, ¿ya? Y pueden haber, ¿no es cierto?, también otras fracturas como esta, Hand-Steiner, que es un poquito mayor, que arranca el cóndilo completo, ¿ya? Entonces pueden tratarse con osteosíntesis o simplemente se extirpa el segmento y se deja así. En los niños lo más frecuente es tratamiento conservador. El niño se fractura el codo y le colocan un yesito. En los adultos vamos a ver la otra situación. Importante es la reducción anatómica. Acuérdense acá, el paciente va a quedar con
limitación, ¿sí? Hay que tener ojo ahí, aquí en el codo siempre hay que estar sintiendo el ente, porque te va a decir en el fondo si vas a poder avanzar con el paciente o no vas a poder avanzar. Y uno de los desafíos grandes que tenemos nosotros cuando rehabilitamos pacientes traumáticos de codo es no, digamos, saber cuándo estamos haciendo la carga correcta. ¿Por qué motivo? Porque el paciente está fracturado y te dice ya, ¿cuánta fuerza le hago para movilizarlo? O le digo que haga pesa o que no haga pesa, o que haga ejercicio o que no haga ejercicio. Y como el problema grande que vamos a tener acá va a ser la limitación del rango, todos estos pacientes de codo, todos con fractura o con una lesión importante en la articulación, van a quedar con el codo fijo. Entonces ahí tú vas a decir, chuta, ¿qué hago? ¿Lo movilizo o no lo movilizo? Y se lo movilizo con cuánto. O sea, ¿y con qué tomada? ¿No es cierto? Y ahí uno después empieza a cuestionar. ¿Ya? Y a veces andamos con un poquito de miedo que el paciente no haga más fuerza de lo normal, etc. La epitroclia se asocia a veces a luxación de codo. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque le da estabilidad a la articulación. O sea, para pensarlo así, si se lesiona la epitroclia, incluso el olecranon, una fractura de olecranon, automáticamente la articulación se va a luxar, ¿sí o no? Porque no tiene dónde sostenerse. Entonces la articulación se va a luxar en la epitroclia o también con la de olecranon. Por eso es que las fracturas del olecranon pueden ser luxo o fractura olecraniana, muy frecuente. Y la luxación de codo es la luxación más frecuente. No es la de hombro, es la de codo. La de hombro es frecuente, sobre todo la anterior, pero la más frecuente de todas las luxaciones es la de codo. ¿Ya? La fractura de la cúpula radial normalmente ocurre por caídas con la mano en extensión. Si el paciente cae con la mano en extensión, las probabilidades es que se haya fracturado el hombro, muy poco probable, no es probable que se haya fracturado algo intermedio, el radio, ¿ya? O la cúpula radial, y dependiendo de cómo haya caído con la mano, se puede haber fracturado o el semilunar o el escafoide, que es lo típico. O si no, se luxó alguna región del calco. Pero siempre hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Entonces vamos a tener, o podríamos tener asociada una lesión del colateral interno. ¿Por qué? Porque se comprime el lado externo, que es el lado que se fractura, y se tensiona el compartimento ligamentoso del lado interno. ¿Ya? Avulsión en la superficie articular del cóndilo humeral, avulsión de la epitroclia, rotura de la membrana interósea y ascenso de la diáfisis proximal. O sea, aquí fíjense bien, aquí aparece la rotura de la membrana interósea, subluxación del extremo distal del cúbito y ascenso proximal de la diáfisis radial. ¿Qué es lo que le había dicho yo que podía ocurrir, ¿no es cierto?, cuando el paciente realizaba, por ejemplo, un movimiento de extensión biomecánicamente. Aquí nos queda como la duda un poco. Supone que el radio tiene que descender y ascender, ¿no es cierto? ¿Sí? En estos casos nosotros vamos a encontrar que se dan, por efecto del traumatismo, ascensos y o descensos patológicos del radio. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a notar nosotros? Si el radio está ascendido, el cúbito se va a denominar cúbito plus. ¿Por qué motivo? Porque para efectos de la muñeca, la región cubital va a encontrarse más notoria hacia inferior que el radio. Por lo tanto, eso nos está diciendo que el radio está ascendido. Y eso por lo general es traumático. ¿Sí? Si fuera extremadamente traumático, muy traumático, como lo que vemos ¿no es cierto?, en una luxación de la membrana interósea, aquí se pierde la sindesmosis entre el radio y el cúbito, y eso es una luxación, ¿no es cierto?, radiocubital, y va a generar inestabilidad completa del antebrazo. Cuando hay una fractura de la cabeza del radio, no estoy hablando de la cúpula radial por sí sola, de la cabeza del radio, se fractura el radio casi completo en la zona superior. Es extremadamente probable que se asocie a una lesión de Esses-Lopresti. ¿Ya? ¿Cuál es la lesión de Esses-Lopresti? Lesión de la membrana interósea. Entonces ahí lo que pasó es que el radio ascendió demasiado y rompe, ¿no es cierto?, la membrana interósea que nosotros ya habíamos visto en biomecánica polisordia. Entonces el problema, o uno de los problemas mecánicos que vamos a tener en ese paciente es que el radio desciende. Como el radio no desciende, cuesta muchísimo que el paciente gane extensión. Y obviamente también nos va a limitar la cronosupinación. ¿Cómo se observa desde el punto de vista del examen físico?
y de las radiografías, Cúbito Plus. ¿Ya? Aquí le hice un resumen de todo. ¿Sí? Para que no se le olvide tampoco, anoten, esto es exactamente igual que lo que ocurre en relación a la tibia y el peroné. Si se lesiona, o nosotros encontramos una fractura de la cabeza del peroné, lo más probable es que tengamos una lesión de la sindesmosis tibio-peronea. Por lo tanto, va a ser una inestabilidad completa de tobillo, eso es gravísimo. Es una de las lesiones más graves que puede ocurrir en tobillo, porque eso es inestable. El paciente no va a poder cargar bien. ¿Ya? Bien, entonces la cúpula radial nos va a generar dolor en la cara lateral, problemas sobre todo en la pronosupinación, nos va a generar rigidez y también tenemos la osificación aterotópica. Entonces aquí el paciente va a limitar parcialmente la flexoextensión y nos va a limitar sobre todo la pronosupinación. ¿Ya? Se trata ortopédicamente en las fracturas no desplazadas y el yeso va en relativa flexión y supinación durante 15 a 21 días. Sobre todo un poquito supinado, ¿por qué? Porque de esa manera evitamos que se pierda el rango que es más difícil de lograr. En el caso de las fracturas del radio, las que comprometen esta región, el problema que vamos a tener siempre con el paciente es la supinación. O sea, el rango que nos va a costar ganar en una lesión que comprometa al radio o que comprometa el codo, porque sabemos que por rebote igual cae el radio, ¿no es cierto? Si se acorta todas las cápsulas, va a ser la supinación. Y quirúrgicamente, reducciones, osteosíntesis, tenemos la cupulectomía y las prótesis. Cupulectomía en el fondo es extraer la cúpula y se deja el paciente sin nada. ¿Ya? Y obviamente la prótesis. Ahí tenemos tornillos, ¿no es cierto?, que se pueden aplicar para estabilizar la cúpula radial, ¿no es cierto?, que se ha lesionado. Ahí tenemos la cupulectomía, que es lo que vemos ahí. Se deja el paciente sin cúpula, tal cual. ¿Ya? Y tenemos acá la prótesis. Hay distintos modelos dependiendo del tipo de prótesis que necesita el paciente. Esto va, digamos, diseñado hacia el paciente. En este caso, en el caso de las resecciones de la cúpula radial, es importante notar que el paciente es muy probable que a futuro tenga artrosis y le va a generar cierto grado de rigidez, pero como le había dicho antes, por suerte no es tan dolorosa la rigidez de codo. De hecho, los mayores dolores que se producen en la región del codo cuando tenemos lesiones son en la región externa. A paciente le duele por algo el codo y es un factor de compresión mecánica que le genera dolor y le duele el radio. Y al paciente le duele al supinar, le duele al extender. ¿Por qué? Porque en extensión y en supinación se comprime el compartimento externo. Entonces ahí se genera dolor. Le sacan la cúpula radial y el paciente queda relativamente libre de movilidad, no va a tener grandes problemas, queda un poquito inestable, obviamente, porque el radio le daba estabilidad a eso. ¿Ya? Va a perder estabilidad y es muy probable que genere una artrosis. ¿Por qué? Porque ahora se nos va a sobrecargar el cúbito, porque no tiene ese disipador de cargas que era el radio al lado. Toda la carga se va a ir entre el cúbito y el húmero y por el exceso de movilidad se va a producir una artrosis por hipermovilidad y sobrecarga. ¿Ya? Por suerte, sin grandes alteraciones funcionales, en la mayoría de los casos. Y en las lesiones de Montegia y Mason, ¿no es cierto?, vamos a ocupar, o vamos a ver por lo general esto. También algunas coronoides con conminución. Fractura del olégrano. Clínicamente, si el paciente se fractura el olégrano, lo primero que yo voy a notar es que el paciente no puede extender el codo. Es lógico. Extremadamente lógico, porque si tiene fracturado el olégrano, no tiene dónde insertarse en el fondo el tríceps. ¿Ya? Entonces el mecanismo en este caso es caída sobre la mano con el codo en semiflexión. ¿Ya? El paciente cae así. Y al hacer esto, la coronoide del cúbito lo que va a hacer es impactar el olégrano digamos va a darle directamente hacia atrás y ahí se va a fracturar. Y si se fractura es muy probable que si fue de muy alta energía también se fracture el olégrano, o sea, la coronoide. Entonces es muy frecuente que encontramos las dos cosas. Y ahí todo, si se junta no hay congruencia articular y queda luxado, además. Problema de la rigidez ya lo habíamos conversado, lo típico. Lesión típica del nervio cubital. ¿Ya? Ojo con el nervio cubital. Y se pierde la extensión activa porque se fue la inserción del tríceps. Eso es como obvio. Más frecuente en niños y tienen normalmente mínimo desplazamiento y se pueden utilizar varias alternativas, la resección parcial, obenque, tornillo, y
son estas que vamos a hablar. ¿Ya? Yo veo a este paciente y digo, ¿sabes qué? Tú no vas a quedar perfecto. ¿Ya? Cuando vean eso, el paciente le llega así porque llegan así. Así como que, me fracturé el codo, fue un poquito importante. Váyanse con cuidadito y no le den mucha expectativa al paciente que va a quedar 100% bien, porque siempre quedan con algunos grados de limitación en la extensión, un poquito de limitación en la pronosupinación. La flexión completa, complicado. Ahí se juntan todas las cosas que ya habíamos visto. Si es bien estable, como en estos casos, podemos tener mejores pronósticos. Y obviamente hay que tener ojo ahí en cargar, por ejemplo, las extensiones cuando ya tengamos el tope. Ojalá lleguemos al tope. Ahora, recordar que si yo hago la extensión, para que cargue el olecranon y haga el tope el olecranon, tengo que llegar a los últimos grados de extensión. Entonces, la limitación típica en el codo es capsular. Lo más importante en el codo es la limitación capsular. ¿Queda claro eso, no es cierto? Porque aquí no tenemos carga del radio, porque el radio no está fracturado. Entonces lo que va a pasar es que se va a empezar a sobrecargar los olecranos, pero para que se sobrecargue los olecranos hay que generar mucha extensión como para que haga el tope. Entonces nos da la posibilidad de ganar rango articular un poquito más fácil. ¿Ya? Ahí tenemos otro tipo de tratamiento médico, son distintas alternativas. Dentro del objetivo de tratamiento hay que restablecer la función de la extremidad superior, reintegrar al paciente a la actividad de la vida diaria, para que se vayan acostumbrando al objetivo general típico ese. Casi siempre en todos los casos clínicos ese es el objetivo general. ¿Ya? Y algunos objetivos específicos, ya que ustedes conocen más o menos cuál va a ser el pronóstico, vamos a tener que prevenir, ¿no es cierto?, las complicaciones asociadas, que son, por ejemplo, la rigidez, la atrofia, ¿no es cierto?, el síndrome de SUDEP o distrofia simpático refleja, que en realidad es bien difícil prevenirlo. Esta digamos, en realidad, la prevención del síndrome de SUDEP es bien compleja, no sabría cómo prevenirlo. Sí, me explican. Claro, podemos verlo venir, pero de ahí que lo vamos a prevenir es como medio complicado. Sí, el profesor nos dice que tener el objetivo general es la actividad diaria, no una falta de respeto. ¿Qué tenemos que tener? En este caso, por ejemplo, en la defensa de ley. Esto no le molestaba tanto ahora, le iba a molestar con el tiempo. ¿Sí o no? Cuando haga fuerza. Y olvídense, porque el paciente en ese momento estaba sin un yeso, sin nada. Entonces, si se mantenía en movimiento, ¿qué iba a ocurrir? ¿Cuál es el riesgo de una fractura que se mantiene en movimiento? No iba a pegar, no iba a consolidar. Entonces, las soluciones que le habían dado era el yeso o la cirugía. El yeso no arreglaba el problema de alineación. ¿Queda claro? ¿Sí? No te arregla el problema de alineación. Y la cirugía te arregla el problema de alineación y te va a dejar funcionalmente mejor. Estética y funcionalidad. Y va a evitar que tengas dolores. Y los dolores, acuérdense, no aparecen a corto plazo en la fractura. Los dolores aparecen después, porque aparecen asociados a rigidez, hipomovilidades de ciertas estructuras, cambio en la alineación de segmento óseo y después te dan los problemas. Entonces es re fácil para un paciente no, me coloco un yesito más y quedo bien. Y resulta que eso después a los 4 años le va a empezar a molestar, a los 2 años, o ya para la carga de peso y esas cosas. Y el caballero trabajaba levantando sacos. Y es un drama. Y ahí viene el otro drama de los pacientes, que también es entendible. No tenía contrato. Si tú no tienes contrato, ¿qué significa todo ese tiempo sin trabajar? ¿Sí o no? Es un drama. Por eso es que el sistema también es algo complejo que uno tiene que aprender a manejar en contexto con los pacientes y ver cuáles son las mejores soluciones. Si tú vas a dar una recomendación, te puedes informar al paciente, porque el paciente es el que toma la decisión. Yo el paciente lo único que puedo hacer es informarlo. ¿Ya? Entonces, cuando hay problemas de alineación, por lo general el tratamiento es quirúrgico, la mejor opción, por estética y por funcionalidad. Esa es la mayoría de los casos. Si no, puede ser ortopédico. Y si es estable, tiene que estar alineado y estable. Ahí ortopédico no hay grandes problemas. ¿Ya? Y ahí aparecen algunos objetivos más. En todo caso, esto igual es cuestionable y podríamos agregarle más objetivos. Ojo con eso. Podríamos agregarle más cositas. ¿Ya? Disminución del dolor, disminución de... O incluso hay algunos colegas que colocan los objetivos en base a las acciones. Por ejemplo, mejorar la extensibilidad de la cápsula articular, disminuir la tensión, normalizar digamos, la función mecánica del segmento, podríamos agregarle un montón de cosas. Yo una vez en el hospital tuve la buena suerte, después de que me había ido mal en muchos casos clínicos,
tuve la suerte, bueno, no la suerte, en realidad había estudiado y sentía que estaba preparado. Y también un poco de suerte, porque ya saben que en toda evaluación también fue un poco la suerte, ¿no? Eh, de que me saqué, no sé si un 6.8 o un 6.9 en una evaluación del hospital. Y nunca habíamos visto una nota como esa, que fue como la mejor nota que me habían sacado en mi vida en realidad en el hospital. ¿Ya? Y uno podría decir, sobre todo para la época en la cual llegué yo, con la cual yo estaba en práctica, eh, que si uno llegaba con cosas muy nuevas, los colegas te podían molestar o te podían pisotear o puede que no las entendieran. Y pasó todo lo contrario. Entonces siempre hay que conocer a los profesores también. Y lo otro es que si ustedes están completamente seguros de lo que saben, es difícil que alguien lo rebata. Y por eso tienen que saber lo que saben y tienen que saber de dónde viene lo que saben. Y tienen que saber las limitaciones de lo que saben. Como lo que yo les he dicho siempre. Puede que yo les esté diciendo muchas mentiras en clase. ¿Sí? No tienen que creer todo lo que digo. No me crean todo. ¿Ya? Esa es la verdad. No me pueden creer todo. ¿Ya? Ahora me quedan como 2 diapositivas. ¿Ya? Ya, entonces, aquí, otra cosa importante, siempre que tengamos alteración del radio del cúbito o del codo, vamos a tener problemas en la articulación de la muñeca. Siempre. O sea, el radio, piensen así, se me fractura el radio, limitación de la flexo-extensión, de la pronosupinación y de todos los movimientos de muñeca. Siempre, siempre va a ser así. Siempre. ¿Ya? Siempre se va a alterar de alguna manera. ¿Ya? Entonces, aquí los tratamientos, bueno, va a depender de las condiciones del paciente, si es fijación interna, externa, reducción abierta, cerrada, si el paciente tiene cicatriz, ojo con eso, ¿ya? De qué manera vamos a progresar con los ejercicios. Hay que tener ojo, ¿no es cierto?, con el edema y todo eso, quizá mantener al paciente en elevación, generar movimiento activo, algunos vendajes compresivos son opciones, ¿ya? Aquí hay un esquema de tratamiento general. Flexión activa de codo, pronosupinación, movimiento, etcétera. Hay que tener en consideración en los casos de injerto, movimiento siempre de muñeca, movimiento activo resistivo, entre otros. Bien, aquí, esto me interesa también, creo que hay preguntas de prueba en esto. ¿Ya? ¿Es importante o relevante evaluar el ENFIL? Ya se los dije por qué. Porque aquí me interesa mucho saber cuánto es la tensión muscular, cuánto es la tensión capsular y si tengo ENFIL óseo. ¿Ya? Sobre todo con el tope óseo. Les voy a enseñar ahora a evaluar los ENFIL de forma específica para que nos ayuden, ¿no es cierto?, a identificar si el ENFIL es de un tipo u otro. Y el paciente va a compensar, sobre todo, la falta de movimiento del codo en extensión con un desplazamiento anterior de la cabeza humeral. ¿Queda claro por qué, no es cierto? Si yo me coloco de pie y dejo caer la extremidad con su propio peso y tengo el codo en flexión, el peso del antebrazo, del codo en flexión, va a hacer que quede así. Y al quedar así y estar limitado en la extensión, me obliga a hacer una anteriorización de la cabeza humeral. ¿Queda claro eso, no es cierto? Es cosa de imaginárselo simplemente. Porque esto está haciendo palanca hacia abajo, entonces es una fuerza constante en tensión anterior. Y estos pacientes pueden generar más fácilmente un pinzamiento del hombro del lado en el cual tienen el codo limitado. ¿Ya? Entonces, es importante que notemos eso. No es como que no nos pagan por esto, pero tú le puedes estar haciendo el mejor favor de su vida al paciente si le enseñas y le dices cuál va a ser el problema que va a tener más adelante. El paciente tiene eso y le aumenta muchísimo la probabilidad de tener problema en el hombro. Ya a los 5 o 6 años, porque eso pasa a los 5 o 6 años, después quedan como el kinemago. El paciente apareció con un dolor de hombro. ¿Ya? A mí me toca atender muchos dolores de hombro que son causa de limitaciones de la extensión del codo. Por lo mismo, porque el paciente no... Entonces, ¿qué pasa si tú estás con el hombro así y más encima trabajas levantando el brazo? Es un desastre. No hay otra respuesta, es un desastre. ¿Ya? Más si el paciente tiene edades avanzadas, peor todavía. ¿Ya? ¿Cómo creen que va a limitar el paciente si está limitado a la supinación? Esta limitación no es tan complicada si es que no está asociada a una pérdida de la extensión, pero normalmente si está limitado a la supinación, lo que va a hacer es extender más los deditos de la mano hacia la oposición, o sea, hacia la extensión del pulgar y te va a rotar externo el hombro.
también te puede generar un poquito problemas del hombro y rara vez te va a generar problemas en la mano, pero es más que nada consciente para saber cómo lo hace. Entonces tú le dices al paciente que haga esto, el paciente que está limitado en la supinación no te supina, pero te hace esto. Trata de llevar los deditos hacia atrás y después empieza a llevar el codo en rotación hacia adentro. Le lleva el codo hacia adentro y hacia adentro. Y ahí tú sabes que está limitado. Lo último, la fractura de antebrazo, vamos a mencionar principalmente estas que aparecen aquí, que son la más frecuente, que es la de Coles y las de Monteje y otras, cortito. Aquí lo importante es que fractura de antebrazo, la misma limitación que todos. Flexo-extensión, pronosupinación, sobre todo pronosupinación. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si se fractura cualquier región del antebrazo, los fragmentos musculares te van a tender a desplazar los segmentos. Por eso es que estas normalmente se tratan quirúrgicamente con placas. ¿Ya? Fractura de antebrazo normalmente van con placas. O sea, si yo tengo una fractura acá, el pronador cuadrado va a desplazar los segmentos aunque tenga yo el yeso encima. ¿Entiendes? Entonces por eso se colocan muchas placas, aunque últimamente se ha visto que quizás no es tan necesario, pero son cosas de la traumatología. Ya pueden haber desplazamiento óseo y lo que nos interesa acá, porque el resto lo pueden revisar ustedes, son las variantes. Galeazzi, Montegia y Essel-Lopresti. Essel-Lopresti ya lo vimos. Fractura de la cúpula radial o la cabeza del radio, ¿no es cierto? Más lesión de la membrana interósea. Montegia es una fractura de la diáfisis cubital proximal más luxación de la radio cubital proximal. Y Galeazzi es una fractura de la diáfisis radial más luxación de la radio cubital distal. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros saber acá? Montegia es más grave. Anoten ahí, Montegia es más grave. ¿Ya? Fuera digamos, en lo general, sabemos que Essel-Lopresti también es grave. Y es sobre todo inestable, ¿no es cierto? Montegia es más grave, ¿ya? Respecto a Galeazzi. Y se van a tratar similar a como se tratan todas. Entonces nosotros lo que tenemos que tener claro es cuál es la zona de la lesión y si la cargamos más o la cargamos menos o nos demoramos un poquito más. Yo si tengo un paciente con Montegia, sabe que es difícil que quede 100% y me va a costar más rehabilitarlo, me va a demorar un poquito más porque voy a irme con calma con él. Es mucho más inestable. ¿Por qué es más inestable? Porque en este caso la fractura es de la diáfisis del cúbito. Y en el antebrazo, el hueso más estable es el cúbito, porque el radio se mueve sobre el cúbito, ¿sí o no? Entonces mucho más inestable una fractura del cúbito que una fractura del radio. ¿Sí? Nada más que eso. Y obviamente también tiene una luxación, así que también queda inestable. ¿Ya? Ahí está la fractura de Essel-Lopresti con la, fíjense ahí, tenemos la cabecita del radio, ¿no es cierto? Y aquí tenemos Galeazzi, que va a ser inestable por la luxación.